Bueno, simplemente estoy grabando este video porque estoy necesitando poner en palabras determinados contenidos de conciencia. Días pasados, alguien me interpeló respecto a que yo era descuidada con los asuntos de la alimentación. Yo era descuidada con los asuntos de la alimentación. Que no era lo suficientemente cuidadosa con los elementos de la alimentación, lo que supuestamente incluía que yo no elaboraba los alimentos. Cuando yo cocinaba, no elaboraba los alimentos con la con el suficiente cuidado, con la suficiente higiene o no sé qué más, ¿no? Que tampoco era cuidadosa en la forma en que yo procesaba los alimentos y los congelaba. Y que tampoco era cuidadosa en la elección de qué elementos usaba, porque aparentemente los alimentos que yo usaba muchas veces estaban pasados, o aparentemente estarían pasados. ¿La persona quiso decir todo esto? ¿O fue la lectura que yo hice de lo que la persona dijo al hacerme ese señalamiento? No lo sé. De todas formas, fue la autointerpelación que yo me hice a mí misma a partir de ese elemento desencadenante que fue el señalamiento de esa persona, cuyas palabras fueron: sí, porque tú sos bastante descuidada con los alimentos. Yo puedo dar cuenta de lo que sentí en aquel momento, y de lo que a partir de aquello que sentí me siguió generando. Entonces yo intenté decir en el momento: sí, yo nací en el campo, en un lugar donde no habían heladeras. Las generaciones jóvenes creo que les puede resultar absolutamente absurdo pensar en vivirse en una heladera. Creo que a muchas también les debe de resultar muy difícil pensar en vivirse en un lavarropas. Y como eso, muchas cosas, ¿no? Hoy me parece que nos resultaría también muy difícil pensar en vivir sin teléfono. Bueno, vivíamos así. No teníamos heladera, no teníamos lavarropa, no existían las heladeras cuando yo era niña, no existían los lavarropas, no existían los televisores, no existían las calculadoras, no existían los teléfonos, o había un teléfono en un radio de, yo que sé, 30, 40 kilómetros. Sí, se vivía de otra manera. Entonces la sensación que yo tengo, que por ejemplo, en respecto a la alimentación, al no tener heladera, la relación con la alimentación era muy diferente. Además, viviendo en el campo, no teníamos la provisión del supermercado a 2 cuadras, ¿no? Es decir, teníamos en las casas que había quinta, la producción de la quinta, que esa posiblemente sí se podía ir a la quinta y traerla fresca, pero habían otros elementos que no eran tan frescos. Y bueno, y en principio en mi casa se cocinaba en cocina leña, era la única cocina que había. Luego aparecieron los famosos primus y después aparecieron las cocinas volcanes. Este mundo para la gente joven les debe de ser muy raro y muy extraño, pero vivíamos así. Y de alguna forma yo creo que por aquello de que la función hace al órgano, ¿no? o que de alguna forma la misma realidad activa funciones diferentes, y cuando la realidad ya no necesita de esas funciones, esas funciones se desactivan. Yo creo que nosotros en el campo desarrollamos una intuición muy precisa
respecto a qué alimentos se podían consumir y a qué alimentos no. Una intuición de qué alimento estaba en cierto estado de descomposición, y ese alimento en ese estado de descomposición, en realidad, en general, en casi todas las casas habían chanchos e iba para el lugar donde se juntaban los alimentos para los chanchos. Pero sin duda que los alimentos no estaban no estaban como de alguna forma podemos decir que están los alimentos de una persona de clase media, ¿no? que tiene un acceso determinado a determinados elementos, que a pesar de que de alguna forma viva en cierto nivel en cierta franja, ¿no? en cierta franja de necesidades en algunos planos no satisfechas, bueno, de alguna forma la gente en general, determinadas franjas en general hoy tienen heladeras y bueno, y de alguna forma conservan los alimentos frescos en la heladera, y bueno, y a veces determinados alimentos de esos se tiran cuando de alguna forma se puede llegar a pensar que tienen algún aspecto que pueda aparecer como en cierto nivel de desconfianza, que pueda aparecer como con cierto nivel de desconfianza. Bueno, el tema es el siguiente. En el medio del campo, sin heladeras y sin tener una provisión, un supermercado al lado, bueno, era muy difícil. No se podía tirar la comida así como así, porque tiene un pequeño olorcito que no sé qué, o tiene un pequeño colorcito que no sé qué. Posiblemente los sistemas digestivos estaban mucho más preparados como para digerir alimentos que no estuvieran del todo, entre comillas, frescos, o algo sucedía, porque la gente no vivía en estados de permanente, la gente no vivía en estados de permanente indigestión, ni de diarreas, ni de nada. Es más, hay mucho, pero mucho más diarreas y problemas digestivos ahora que en los tiempos en que yo era niña y me criaba sin heladera y sin todas las comodidades que hay ahora. ¿Será porque aquellos alimentos tenían menos agrotóxicos, menos agroquímicos y mucho menos otras cosas? Pero yo no recuerdo que mis padres tuvieran acidez estomacal todo el tiempo, o que tuvieran diarreas todo el tiempo, o que tuvieran, yo qué sé, sí tenían a veces algunos síntomas de eso que se llama atracón del hígado, porque en realidad en ese sentido a veces había un descuido, ¿no? Y a veces la gente, bueno, comía demasiado de determinadas cosas, ¿no? Pero no había tanta cantidad no había tanta cantidad ni de diarreas ni de problemas digestivos como hay ahora. Quizás porque había una fortaleza diferente en la flora intestinal, en el funcionamiento del sistema digestivo. El funcionamiento del sistema digestivo se adaptaba de alguna forma a procesar lo que la realidad ofrecía, o lo que estaba disponible, o lo que uno podía conseguir disponible para la alimentación de ese momento. Entonces eso siempre me lleva a algo que contó el filipino del P, sobre el que de alguna forma sobre su maestro, que de alguna forma descubrió lo que era la sanación pránica, ¿no? Y el trabajo con la sanación pránica, que su maestro tenía una gran
pregunta, se hacía una gran pregunta sobre la capacidad de digerir determinados el humano podía, que podía ir, la capacidad de digerir que el ser humano podía ir reconfigurando. Porque él veía que, bueno, que de alguna manera el humano no estaba pudiendo reconfigurar su cerebro, y al no poder reconfigurar su cerebro, la producción de alimentos iba a ir en procesos de deterioro. Y entonces este señor, de alguna manera, este señor, en función de eso que él veía, la dificultad de la reconfiguración cerebral de los humanos, del humano genérico, de la mayoría de los humanos, como para poder producir alimentos que fueran un poco más sanos, ¿no? Que estuvieran que tuvieran menos agrotóxicos, que tuvieran menos agroquímicos, abonos químicos, ¿no? Que fueran más naturales, ¿no? Y bueno, o por ejemplo en lo que tiene que ver con el alimento animal, que tuviera menos cantidad de intervenciones a través de hormonas, bueno, todo lo que vemos, que un pollo antes estaba 6 meses para adquirir la madurez necesaria como para ser carneado, y ahora a fuerza de hormonas y enzimas y otra cantidad de cosas, el pollo en un mes ya está pronto para comer. Y como eso todo, ¿no? Todo lo que de alguna forma se está desnaturalizando en cuanto a la alimentación, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma teníamos una alimentación más natural, y además de tener una alimentación más natural, nuestro organismo se organizaba de una forma tal que era capaz de digerir ese alimento, que hoy podríamos decir quizás no estaba en el perfecto estado que nosotros creemos que tiene que estar, porque tendría algún colorcito, algún colorcito o algún olorcito que parecería que no es el adecuado. Y en realidad es posible que de alguna forma algunos de esos alimentos empezaran algunos procesos de fermentación. Pero yo siento que, bueno, sí, la salsa era fermentada, había mucho alimento fermentado. Realmente la fermentación era parte de los procesos de fabricación de alimentos, ¿no? Y bueno, la salsa de tomates, por ejemplo, había que dejarla fermentar durante una semana y media. No, durante casi un mes en general. Y la salsa estaba apta como para ser usada cuando el proceso de fermentación había terminado. Y la fermentación sucede a través de hongos. Pero empezó una especie de, con el asunto de la ladera y todo esto, ¿no? Toda esta forma esta forma moderna, empezó a haber una historia de que cualquier inicio de proceso de fermentación en un alimento ya era empezar a pensar que el alimento está podrido, ¿no? Cualquier pequeño gustito que pudiera dar cuenta de que el alimento empezó un proceso de fermentación está podrido y hay que tirarlo entero. Y la verdad es que habían algunos de esos procesos de fermentación que de alguna forma, si una comida había empezado un proceso de fermentación, servía de nuevo, se pasaba por el calor, el proceso de fermentación se neutralizaba y la gente lo volvía a probar, lo probábamos y en realidad no pasaba nada, no teníamos grandes diarreas, como les digo. ¿Qué fue lo que hizo el maestro del pez? Chop Suey, no sé cómo no sé pronunciar el nombre, pero el que de alguna forma descubrió la forma de sanar con sanación pránica. Él empezó por su preocupación, estuvo 10 años empezando a tomar unas pequeñas dosis de cianuro y aumentando sus dosis de cianuro mientras se practicaba sanación, mientras se
mientras se practicaba sanación pránica, que supuestamente con la sanación pránica era posible comenzar, ¿no?, a reconfigurar el sistema digestivo para que se readaptara a digerir, en este caso, determinadas dosis de cianuro, para comprobar que el organismo puede reconfigurarse, ¿no?, y readaptarse para lo que el contexto le ofrezca. Sin duda que muchas veces en esa readaptación van a ver, se corren riesgos y hay todo un proceso, ¿no? Pero él pudo comprobar durante 10 años, aumentando la cantidad de cianuro que tomaba, y Del P nos contaba que llegó a tomar una cantidad de cianuro muy gradualmente al cabo de 10 años, que al cabo de 10 años llegó a matar un caballo. Que una dosis que podía llegar a matar un caballo, y él la tomaba en forma natural, como una forma de responderse a sí mismo si era posible que el organismo humano, ¿no?, que el organismo humano, que el sistema digestivo y que todo el sistema y que todo el organismo humano se readaptara al cambio de condiciones, ¿no?, al cambio de condiciones, en este caso el cambio de condiciones que está generando justamente el mismo humano, ¿no?, en la producción de alimentos, que por supuesto es un fenómeno muy complejo y multicausal, porque tiene que ver con que de última termina en este gran asunto de la superpoblación, y el asunto de la superpoblación del humano converge de última en el famoso miedo a la muerte, y parece que huyendo del miedo a la muerte, que huyendo queriendo huir todos y cada uno del miedo a la muerte, en realidad vamos derechito a la muerte, al exterminio, no solo de los humanos, sino de toda la vida en el planeta. Y esto es un poco, es uno de los grandes dilemas en los que estamos. Y cuando el otro día yo miraba la película esta, ¿no?, No mires para arriba, donde aparece tan grotesco, ¿no?, que hay un peligro inminente, ¿no?, de que la Tierra desaparezca, ¿no?, o de que la vida sobre la Tierra desaparezca, de la aniquilación de toda la vida en el planeta desaparezca, y los humanos siguen en un estado de inconsciencia absoluta y total prácticamente hasta último momento. Pero el peligro, que ahí fue representado por un asteroide, el peligro está todos los días en la punta de nuestra nariz y no lo vemos. El peligro está en la superpoblación, el peligro está en esta forma de vida que hemos adquirido. El peligro está por esta forma de vivir que hemos elegido, que nos ha vuelto ajenos a la naturaleza, y que la naturaleza se ha convertido en un recurso, ¿no?, del que podemos hacer uso y abuso a como nos dé lugar. Y hoy están festejando, un montón de gente está festejando que qué divino, se pudo sacar un corazón de un cerdo para trasplantarlo a un hombre. ¿Y qué pasa con el alma del cerdo? ¿Qué pasa con el alma? Ah, no, porque el cerdo no tiene alma. Entonces estamos nosotros, los humanos, que tenemos alma, y están todo el resto de los seres vivos que no tienen alma. O a lo mejor nosotros tampoco tenemos alma y somos tan desalmados que todo funciona alrededor de nuestro propio ombligo, así que podemos criar cerdos para matarlos, sacarle el corazón y trasplantárselos a los humanos, porque el humano tiene que vivir a como dé lugar, porque el humano no puede concebir que la muerte es parte del proceso de la vida. Y además porque de alguna forma no se considera la historia de la vida como un fenómeno de la biosfera, y no se considera la biosfera como un organismo vivo, global, con la biosfera como un organismo vivo, ¿no?, amplio, plural, ¿no?
Entonces cada uno está pensando en mi vida, tu vida, nuestra vida. Cada uno está fijado en la particularidad, ¿no? Entonces resulta que cada uno de los humanos tiene que ver cómo hace para que su vida, mi vida, tu vida, la vida de él y la vida de todos, cómo hacemos para que nuestra vida sea más larga. Más larga. No más, no más. No más fructífera, más larga. Y fructífera digo, cuando hablo de vida fructífera digo con una vida que genere, que sea capaz de generar expansión de conciencia. No fructífera en cuanto a lo que siembre afuera en el mundo, sino en cuanto a los procesos de expansión de conciencia. Entonces, bueno, se me dispararon un montón de cosas a partir de ese señalamiento, que yo lo abrisco en muchas cosas, yo me autointerpelé a partir de ese señalamiento. Lo que pasa es que tú eres muy descuidada respecto a todos los alimentos. Y yo a veces tengo un poco de desconfianza cuando vengo a tu casa y cuando tú cocinas. Una cosa así. Más o menos por ahí va el concepto. Entonces yo a partir de ahí me interpelé en todas esas áreas de pensamiento, y en esas interpelaciones que me hice, ¿no? Bueno, empecé a hacer un viaje hacia mi pasado, un viaje que de alguna forma fue un viaje que fue espontáneo, fue natural y me fue llevando a observar ese pasado y a comprenderlo aún más. Bueno, la persona no me permitió que yo le explicara todo esto, pero a mí me sirvió muchísimo, porque ese viaje a mi pasado fue riquísimo, riquísimo. De toda la cantidad de toda la comprensión que tuve de ese pasado y cómo yo pude tomar ese pasado y a la luz de ese pasado observar este presente, ¿no? Observar este presente y hacerme muchísimas preguntas sobre este presente, que para muchos es un presente que es mejor que el pasado y para otros el pasado es mejor que el presente, y en realidad no hay ni mejor ni peor. Hay conflictos que se van resolviendo y hay otros conflictos que en vez de resolverse se hacen cada vez más grandes, ¿no? Son los mismos conflictos, ¿no? Que a través del transcurso del tiempo algunos se resuelven, es como que si llegaran a su punto de inflexión y ahí el conflicto de verdad torsionara y se resolviera, y otros conflictos que parece que para poder resolverse tiene que ir más profundo y agudizarse y agrandarse y agudizarse y agrandarse, porque parece que el humano asume el querer, el ponerse a resolver un conflicto cuando ya estamos al borde del abismo. Bueno, esto era lo que estaba queriendo resolver, compartir hoy, y lo dejo por acá. Bueno, veremos cuánto de cuidadosos y descuidados somos con el asunto de nuestra alimentación, y cuánta cantidad de líneas se abren para abrir este tema, líneas en cientos de direcciones, ¿no? Sobre esto del cuidado, de ser cuidadoso o descuidado con el asunto de la alimentación. Cuánta cantidad, cuánto se abre para pensar en esto, ¿no? Y yo solamente abrí unos cuadritos por algunos lados, pero creo que es un tema como todos los temas, que uno puede entrar en esos temas y de alguna forma uno va abriendo más cuadros y más cuadros y más cuadros y se vuelven insondables. Bueno, esta tarde de calor, con mucho calor, por acá lo dejo. Hasta la próxima.